Nos encontramos sobre el yacimiento de Localistal, que es un yacimiento que ocupa en extensión aproximadamente unos 80.000 metros cuadrados, y más concretamente nos ubicamos sobre una porción, un resto, parte de la factoría de Salazones, de una de las factorías de Salazones. Bueno, el nombre que se le da a este entorno de manera popular, como Cayendo los Romanos o la zona de las Piletas, está relacionado con la existencia de restos que ya eran visibles tradicionalmente, y por tanto, bueno, pues se le asignaba esa denominación por parte del pueblo. Los romanos ubicaron aquí esta factoría básicamente por la ubicación tan estratégica que presentaba este enclave, cercano a lo que era la salida abierta al mar y resguardado en un espacio pues de marisma. Tenemos noticias de este yacimiento prácticamente de la década de 1970, cuando ya vecinos de la localidad muestran interés por el sitio, recogen materiales, se hacen las denominadas misiones de rescate y comienza a aparecer en la literatura científica. No será hasta la década de 1990 cuando se inician las primeras actividades arqueológicas de excavación y de estudios científicos en su estricto. La magnitud del yacimiento habría que entenderla desde el punto de vista de su extensión. Son casi 80.000 metros cuadrados, pero que responden a una evolución en el tiempo, es decir, no es de un único periodo, único momento concreto toda esta extensión. Debemos de entender que este yacimiento se va trasladando progresivamente a medida que la flecha de Punta Umbría crece y prograda, de tal forma que a lo largo de casi 600 años vemos una ocupación constante del entorno. El papel que juega Punta Umbría y su entorno en época romana es clave para comprender pues cómo se producía la ocupación en este periodo en el litoral onubense. Además, bueno, pues se sabe que de manera histórica, desde épocas prácticamente del siglo I después de Cristo hasta épocas del siglo VI, este entorno fue habitado y fue ocupado, es decir, jugó un papel muy destacado en lo que era esta actividad económica. En el entorno de Punta Umbría, poblamiento previo a época romana, tan solo, bueno, de épocas prehistóricas, hay asentamientos de época neolítica, y después en lo que sería la zona de Saltés también se documenta poblamiento de época protohistórica. La relación existente entre Localistal, Cascajera y la isla Saltés, bueno, pues es evidente. Estamos ante un único hinterland marítimo que se dedicaba, bueno, pues a lo que era la captura y transformación de los productos pesqueros, y mantienen una relación pues de poblamiento, de actividad comercial común. De hecho, la Cascajera, que está escaso en la otra orilla de la ría, bueno, pues comparte todos los mismos procesos históricos que encontramos en el Localistal. Umbría y Localistal hace 2000 años era muy similar a lo que hemos visto o lo que estamos viendo en el entorno más inmediato del paraje natural de Marisma de los Díez. Eran zonas de pinares, zonas de dunas, con una vegetación muy similar a la que encontramos hoy día, de retamas, jaras, etc. En los enterramientos de Localistal aparecen monedas que están relacionadas con el pago de Acaronte, un rito funerario de época clásica que concebía que el difunto tenía que portar una moneda para pagarle al barquero que cruzaba la laguna Estigia, desde el mundo de los vivos al mundo de los muertos. Es por ello que en todas las tumbas, en todos los enterramientos, suelen aparecer este tipo de ofrendas o monedas junto a los difuntos. Los hornos del yacimiento de Localistal, al igual que los lugares de hábitat o los lugares de necrópolis, se ubican a lo largo de todo el yacimiento, de tal forma que encontramos conjuntos de hornos en muy distintos sitios. Estos hornos estaban destinados fundamentalmente a la producción de envases cerámicos, ánforas, cerámica común, que servía para la propia, digamos, autoabastecimiento del enclave, así como para elaborar los recipientes en los que se envasaban las salsas de pescado y se transportaban y se mercadeaban después. La zona de hábitat del yacimiento de Localistal es muy diversa porque, como decía anteriormente, hay zonas de poblamiento que van cambiando, de tal manera que las encontramos repartidas prácticamente por toda el área. De las zonas de vivienda o las zonas de hábitat, los restos materiales que se han recuperado se relacionan básicamente con restos de pavimento, restos de muros, pero son restos muy fragmentarios, no son restos que permitan hacer unas interpretaciones muy profundas, de tal forma que sabemos que hay lugares de hábitat, sabemos que hay lugares de ocupación, pero más allá de eso es poco lo que podemos aportar. Lo que actualmente vemos del yacimiento de Localistal es este sector de excavación que corresponde a una factoría pesquera o salazonera y que se articula en torno a, sería un conjunto de piletas articuladas en torno a un espacio abierto
en donde se produciría, digamos, toda la transformación de las capturas pesqueras. Básicamente es lo que se conserva hoy día y lo que será visitable en un futuro, esa pequeña porción de la instalación industrial. Una cetarea es una instalación industrial pesquera, dedicada a la captura y la transformación de los recursos pesqueros. Básicamente en una cetarea lo que se están produciendo son salsas de pescado, productos en salazón, en conserva, que después, bueno, pues son comercializados a otras partes y a otras áreas. Uno de los productos que se elaboraban en este tipo de instalaciones industriales era el garum. El garum son salsas de pescado, es una especie de producto conservero que se extrae de la conserva del pescado, y ya sabemos por las fuentes antiguas que existía toda una tipología de garum, desde las salsas más refinadas hasta las más populares y baratas, que bueno, pues prácticamente era como una especie de paté de pescado, ¿no? Los recipientes que se producen en el eucaliptal, en la factoría del eucaliptal, que están bien estudiados, hay una serie de tipos anfóricos que se han detectado y documentado que son propios de este enclave, tienen una relativa y amplia difusión dentro de los mercados del momento. Así pues encontramos este tipo de envases en el norte de África, en las costas hispanas, en la zona del norte de la península ibérica, lo que da indicio de la difusión de estos productos en estos momentos tardoantiguos. A través de los restos de fauna del yacimiento sabemos que este enclave se destinó también, o tenía una de sus actividades estaba destinada a la extracción de púrpura. Esto se hace a través de la extracción de la cañailla, popularmente conocida como cañailla, y mediante un proceso de ruptura de la concha que permitía extraer el animal vivo y por tanto la bolsita de pigmento que contenía. En este yacimiento se han encontrado y se han documentado grandes depósitos de este tipo de concha con un mismo patrón de ruptura, lo que evidencia que se extraía, se explotaba para esta actividad de producción de tinte. El color púrpura tiene una importancia clave en el mundo antiguo, en el mundo romano, porque era el símbolo, el color que simbolizaba, ejemplificaba el poder, la autoridad, y por tanto era propio de emperadores y personajes distinguidos, de ahí la importancia y el coste que tenía este tipo de tinte y de color. La importancia del yacimiento de eucaliptal reside en que es uno de los enclaves costeros mejor documentados de todo el litoral, y por tanto es el que mejor conocemos, el más investigado, el más estudiado y el que más significación tiene dentro del conjunto de este tipo de poblamientos pesqueros. Por eso es, digamos, el más importante desde ese punto de vista. Las fases por las que pasa un yacimiento arqueológico desde que se descubre hasta que se pone en valor son muy diversas. Básicamente lo primero es la localización del sitio, un diagnóstico previo, se suele realizar algún tipo de prospección superficial o geofísica que permita conocer la importancia desde el punto de vista de la extensión o diacronía del sitio. Después se produce lo que sería la excavación propiamente dicha y finalmente tras la excavación un programa de puesta en valor para devolver al gran público ese patrimonio arqueológico que se ha encontrado. Los trabajos que estamos realizando actualmente en el yacimiento del eucaliptal se enmarcan en un proyecto de puesta en valor del sitio, y así pues lo que se está haciendo fundamentalmente son labores de restauración y conservación. El proyecto de puesta en valor consiste en la limpieza superficial de todas las estructuras y la consolidación de las mismas mediante distintos productos de restauración y conservación para impedir su degradación y su pérdida posterior. Bueno, este yacimiento se convierte en un referente desde el punto de vista patrimonial para la provincia en general y para el yacimiento de Punta Umbría en particular, habida cuenta de que es la única factoría pesquera que podrá ser visitable. El futuro de este yacimiento pasa porque las distintas administraciones y agentes que intervienen en él pues muestren su compromiso de continuidad, universidad, administración local, consejería, de tal forma que signifique el comienzo de una nueva etapa de recuperación del sitio.